desaprovechar el voto, tiene que usar la información que está a su disposición. Y si la información está mala, su voto no va a ser útil para nada. Pero el forecasting o los pronósticos electorales, si están hechos de forma correcta, puede ayudar a eliminar los sesgos que influyen en la toma de decisiones de los votantes. Trata de entregarles más información y mayor información y para nosotros puede darnos una idea de dónde vienen las fuentes de error y certeza en las encuestas que consumimos todos. Hay ciertas tradiciones en el estudio de pronósticos electorales y los 5 son muy conocidos. Bueno, primero hay expertos, es el más viejo, donde alguien que conoce bien la política, tiene bastante experiencia y un buen olfato político, digamos, intenta de adivinar qué va a pasar en una elección determinada. Puede ser bastante complicado hacerlo y hemos visto malas expertos, digamos, en algunos casos recientes. Otra manera que se encuentra muchas veces en los medios son usar las encuestas, carreras de caballo, los llamados horse race polls, para intentar saber por quién va a votar el electorado y intentar precisar muy bien con cierto error, ¿no es cierto? Pero quién va a ganar en la fecha determinada de la elección. Más empírico y más teórico, digamos, es el pronóstico desde los fundamentos. Y los fundamentos, en ese sentido, se tratan de la economía y la política. O sea, ¿cómo es el ritmo de la economía y cómo le va al líder o al gobierno titular? Y usando datos de la economía y la aprobación al gobierno o al presidente, por ejemplo, pueden armar un modelo para pronosticar un futuro elección, un futuro resultado de una elección, ¿no? También hemos visto en los años recientes el crecimiento de los mercados de apuestas, donde uno puede apostar quién va a ganar y poner plata en eso y puede perder bastante, ¿no? Pero esos también hemos visto que son poco confiables y sesgos y influyen mucho los sesgos que uno tiene. Al final tenemos una suerte de modelos que, digamos, que le pueden denominar agregadas, ¿no? Intentan combinar varios de los otros técnicos de alguna forma u otra. Y en los Estados Unidos, de donde venimos nosotros, bueno, Greg y yo, por lo menos, hemos visto bastante desarrollo de los 4 y 5, hasta los 5 formas de hacer pronósticos. En América Latina también hemos visto algo de eso, pero relativamente poco, ¿no? Aquí tengo los 13 estudios sobre el pronóstico electoral que tenemos en la literatura sobre la región, ¿no? Allí tenemos varias contribuciones de México. Vemos aquí Ulises Beltrán, Alejandro Moreno, Rosario Aguilar, Vidal Romero, etcétera. O sea, México ha tenido un rol protagónico en esa literatura, pero y Chile también hemos visto un par de casos. Hay ciertos estudios que tratan de utilizar más que un país, y Kenneth Bunker tiene uno muy
muy interesante que va a hablar de eso hoy en día, pero la mayoría de los estudios son estudios de caso. El nuestro es un intento de tomar el marco del pronóstico desde los fundamentos y hacerlo de manera multinacional. Como he dicho, ese acercamiento se basa en el voto económico, la idea de que si la economía le va bien, le va a ir bien muy bien también al gobierno o a los que a los candidatos del gobierno, ¿no? Um, eh, Estos modelos son un poquito menos precisos que los modelos basados en los horse race, ¿no? Pero aún son predictivos y tienen la ventaja de ser predictivo con mucho más, con más anticipación. Entonces, pueden ser útiles por esa manera. Y también tienen una teoría, una lógica que los guía. También tienen desafíos. Por ejemplo, tienen en todos los casos, pero sobre todo en los casos de América Latina, tienen pocos datos de entrenamiento. Esos modelos se tienen que entrenar con una muestra y de esa manera pronosticar fuera de esta muestra. Pero han habido pocas elecciones o pocas elecciones democráticas, por lo menos. También en Estados Unidos, por ejemplo, usan los datos de aprobación política, pero en América Latina, en la gran mayoría de los casos, no incluso el caso mexicano, porque es muy desarrollado la industria de encuestas, pero en muchos países es muy difícil encontrar una serie temporal de aprobación presidencial que puede servir para todo el tiempo, ¿no? Entonces, pocos datos y mucha heterogeneidad contextual. O sea, si uno va a armar un modelo comparativo, hay muchas posibles variables explicativas y la combinación de pocos datos y mucha heterogeneidad puede terminar en modelos sobreajustados, digamos, lo que decimos overfitted models. El problema de overfitting es complicado porque uno termina incluyendo a variables que parecen relevantes, pero no lo son. Y son muy difíciles de interpretar cuando un modelo está sobreajustado. Entonces, tienen propiedades poco confiables fuera de la muestra y al final no sirven para nada. Bueno, ¿cuáles serán las soluciones? Primero, la idea se nos ocurrió es incrementar los datos, incrementar las elecciones. Podemos, por ejemplo, en vez de enfocarnos en un país, ¿por qué no enfocarnos, abrirlo un poco a los 18 países en América Latina? En vez de intentar encontrar una serie temporal de aprobación presidencial para servirnos en todos los casos, ¿por qué no estimar la aprobación presidencial por nosotros mismos? Y en vez de quejarnos mucho de la variación contextual, ¿por qué no lo modelamos? Y para eso tenemos que buscar una manera de seleccionar a las variables. Y hemos intentado hacerlo a través de un algoritmo de aprendizaje automático, el denominado Machine Learning. Nuestro acercamiento entonces se trata de 75 elecciones entre 1993
2018. Y estas elecciones son en las cuales compite un candidato o una candidata sucesor, digamos. Puede ser el mismo presidente o la misma presidenta yéndose a reelección, o puede ser el candidato o la candidata del mismo partido o nombrado por el presidente, etcétera, etcétera. Cuando no compite un candidato sucesor, está fuera de nuestro modelo. Como le dije, tenemos 18 países. Son más casos que casi todos los modelos previos, pero aún está limitado en términos de datos, ¿no? Relativamente son pocos. Para resolver el problema de datos sobre aprobación presidencial, utilizamos datos del Executive Approval Database, que estima una serie temporal usando todos los datos de todas las encuestas. Es como un poll of polls, más o menos. También usamos variables políticos como aprobación presidencial, desempeño político, y incluimos las instituciones políticas, sobre todo el sistema electoral, que varía mucho en la región. En muchos casos hay un sistema de 2 rondas. También incluimos un variable que capta la reelección inmediata. También usamos los efectos fijos para tratar de tomar en serio el contexto, que el contexto puede variar mucho entre los países. Greg ahora va a presentar la parte más complicada. Y yo me voy. No, gracias, Greg. Gracias, Ryan. Gracias. Te habilito el rol, Greg. Gracias, Ryan. Okay. Listo. ¿Está bien? Sí. Sí, ok. Perfecto. Gracias, Ryan y todos. Aquí. Nuestra muestra de 65 casos selecciones son muchos más eventos que cualquier otro pronóstico electoral. En realidad es muy limitado también. ¿Qué hacer? Vamos a utilizar técnicas de computer science y machine learning. Porque la limitación de datos, utilizamos regresión penalizada, específicamente LASSO, usando un algoritmo interactivo que podrá los coeficientes a 0. Enfoque elimina los variables que tienen poco efecto y hace un modelo que es un buen ajuste con la menor cantidad de parámetros. Esa idea de no muchas variables, pero es un modelo que es más o menos bueno. Y esto permite un modelo que se ajusta bien y los datos y tiene buenas propiedades fuera de la muestra. Bueno, out of sample properties. Validamos nuestros modelos con el enfoque de K-folds y afuera y out of sample afuera de la muestra error. Este gráfico es la correlación bruta de los votos y apoyo presidencial en el trimestre de la elección. Podemos ver que existe una relación bastante fuerte, pero lejos de un ángulo de 45 grados. Y hay elecciones y países que están lejos de la línea, como México, Guatemala, Costa Rica, Uruguay. Perdón. Por eso
comenzamos el algoritmo Lasso con muchas variables, 4 trimestres de aprobación, crecimiento y inflación de la economía. Además, agregamos un indicador de elecciones mayoritarias, como Chile, antes de una vuelta de elecciones como México, y un indicador de candidatos por reelección inmediatamente. Y efectos fijos para los países. Y el Lasso selecciona un solo trimestre de apoyo presidencial y el indicador para la reelección y un dummy para Guatemala y nada más. No necesitan los indicadores de la economía ni del sistema electoral de 2 vueltas. Puede ver aquí que el ajuste del modelo Lasso es mejor con respecto a los datos sin procesar. Sin embargo, podemos ver que todavía hay varios casos que tienen votos bajos de lo previsto. Utilizando las variables que seleccionaron por Lasso y regresión de OLS regression, obtenemos coeficientes y errores que son fácilmente entendidos. Que un aumento de un punto del apoyo del presidente tiene una recompensa de aproximadamente un tercero de un punto porcentual de los votos. También vemos que la reelección es un fuerte indicador de un mayor porcentaje de votos, pero tuvimos mucho de esto. La capacidad para reelección en nuestra muestra de casos en América Latina es muy endógena, es very endogenous a la popularidad del presidente, porque hay muchos presidentes que cambiaron la constitución para permitir reelección, sus reelecciones, como Chávez, Morales, Fujimori y posible AMLO en año 2. Este gráfico muestra que también el modelo de OLS con las variables seleccionadas por Lasso. Podemos ver que no es tan bueno como el Lasso, pero aún muestra una fuerte correlación. Por supuesto, el presidente puede aumentar su popularidad y por eso el porcentaje de votos para el sector, pero no cambia realmente el resultado de la elección, no ganó o ganó. Si la aprobación solo es importante para los presidentes más popular o odiado, entonces su efecto sobre la victoria debería ser mínimo. Por eso, esta mesa es un modelo de Logit a predecir victoria electoral. Nuevamente, Lasso selecciona aprobación y reelección y también selecciona inflación, pero no hay en Guatemala. Con las variables de apoyo, candidato de reelección y inflación, el modelo predice correctamente 79% de las elecciones en América Latina. Si asume que el candidato sucesor siempre gana, estaría correcto en 62% de casos. Por lo tanto, nuestro modelo tiene un aumento de 27% de la precisión predictiva. Esto es muy similar a los modelos fundamentales que se utilizan en los Estados Unidos y Europa, pero nuestros casos en América Latina son muy diversos que solamente los Estados Unidos o Inglaterra como son. Y ahora un modelo de forecasting de Kenneth con una carrera de caballos. Si es que me pueden permitir compartir la pantalla. Sí. Estamos en eso, pasándote los privilegios. Perfecto. Kenneth,
Y si me permites dar un anuncio a nuestra audiencia, al público, para los que tengan preguntas, nos las pueden enviar por el chat de la presentación, o si así lo prefieren y hacer la pregunta de viva voz, por favor también háganoslo saber por medio del chat para poder darles el permiso correspondiente del audio y el video. Y era todo. Muchísimas gracias a la audiencia de antemano por su participación y adelante, Kenneth. Perfecto. Bueno, muchas gracias, estimados, por la invitación. Yo voy a presentar esta segunda parte de nuestro proyecto. Y es un poco distinto. Esto se titula un modelo de 2 etapas para hacer pronósticos electorales. En inglés se llama a two-stage model to forecast elections in new democracies. Un segundo, aquí estoy, me está avanzando solo el... Ahí está. Bueno, entonces es contarle un poco de qué se trata este modelo, el TSM, por su acrónimo en inglés, y explicarle un poco cómo calza con una agenda académica por un lado y una agenda aplicada por otro lado. La agenda académica obviamente es lo que hacemos más en la sala de clases, con investigación, probar hipótesis, y la agenda aplicada tiene que ver un poquito más al punto que hablaba Ryan en un comienzo, que tiene que ver con entregar información a los votantes, información que pueda ser certera en tiempos donde abunda el fake news. Entonces, volviendo a esa primera lámina, las primeras láminas que mostró Ryan, sabemos que existen distintas tradiciones dentro del forecasting o el pronóstico electoral. Diría yo que pronóstico en términos de la literatura, pero eso también tiene que ver que hay muy poco en español y hay muy poco en el contexto latinoamericano, como explicamos antes. Pero bueno, dentro de las 5 grandes tradiciones, el trabajo mío, el del TSM, cae en la quinta, como está enumerada aquí, que es en el fondo aggregation, o es la combinación, la agregación de datos que pueden venir de distintas fuentes. Y para hacer esa agregación, yo diría que hay 2 distintos pilares que se utilizan para construir el TSM. Agregación, que es a menudo un método de seguimiento de opinión pública durante ciclos electorales, promedio de las encuestas de opinión pública, las que buscan interpretar cuál podría ser el resultado de la elección, si es que está hoy o es domingo. De eso, de varias fuentes distintas. Y otra pata, diría yo, tiene que ver con los State Space Representation, que en el fondo es utilizar un dato y después reemplazarlo con un dato nuevo a ocupar ese lugar. Y eso que voy a explicar un poquito más adelante y que tiene que ver con el proceso bayesiano. Pero antes le quería mostrar un poco, voy a dar un par de ejemplos con el plebiscito de Chile. No sé si ustedes en México lo que está pasando en Chile, pero después del 2019 se desencadenó un proceso electoral político que se abrió mediante un plebiscito en octubre de 2020. Y después del 2017 yo no había tenido la oportunidad de hacer ningún forecasting en Chile hasta esa elección. Entonces, voy a mostrar un poco de los datos también, voy a ir intercalando los datos de esa elección con los datos más bien del paper que ustedes pueden descargar si quieren ver más bien las especificaciones técnicas. Pero para ponerlo en simple, lo que utiliza este modelo, lo único que utiliza son resultados de encuesta. Entonces, para seleccionar los datos, yo pongo un par de criterios. Por ejemplo, uno que es de accountability, que todas las encuestas, todos los datos que yo recojo tienen que ser publicados por las encuestadoras, por las empresas, las compañías, en medios públicos. Es decir, tienen que tener algún tipo de impacto sobre la gente. Y lo segundo, que no sean encuestas de partidos, sino que exista de algún modo, transparencia, ¿no? Los partidos, obviamente, todos sabemos que políticamente pueden tener incentivos a filtrar encuestas que
que no eran chilenas, que conocía, que entregaban un resultado que finalmente fue muy distinto al fue el resultado de la elección. O para hacer andar este modelo es el número de encuestados, fecha de trabajo de campo de la encuesta, obviamente el resultado electoral de las opciones, si son dos candidatos como un plebiscito, basta tener uno porque el otro ya sabemos cuál va a ser. O bien si son múltiples candidatos, la información por cada uno de los candidatos que compiten. Entonces, esta es la primera etapa. De la primera etapa, ustedes pueden ver ahí, una vez que yo recolecto los datos con el poll data, que es el input, lo que hago son una corrección a esos datos mediante tres formas. Es decir, cada vez que yo recolecto una encuesta, veo cómo le fue a esa encuestadora en elecciones pasadas. Eso me permite hacer un ranking de encuestas que está más o menos estandarizado. Entonces yo sé que lo segundo de cada una de esas encuestas. Creo que tenemos un problema con tu ¿Aló? conexión. Ahí Sí, te ahí, escuchamos un ahí se poco escucha, ¿no? cortado. ¿Estás ahí? Ahí ¿Aló? está. Ahí está ya. Ok. ¿Ahí está? Ah, perfecto. Ya, bueno, continúo en el No hay, segundo ahí no. paso. Em, ¿Ahí se escucha? ¿Aló? Sí, ahí Se te escuchamos. escucha. Ahí se escucha ya. Creo que está un poquito atrasado, pero Ahí está. Ahí está, perfecto. ahí está. Entonces retomo aquí en el segundo paso, en el first stage, el random error, que en el fondo es el margen de error de cada una de las encuestas. Obviamente una encuesta que entrevista a más gente va a ser más representativa en la mayoría de los casos. Hay algunas cosas como la encuesta de internet que pueden entrevistar a 30.000 personas, le pongo un valor menos porque son de internet. Pero una encuesta presencial, por ejemplo, que entrevista a 300 personas, tiene un mayor margen de error que una encuesta que entrevista a 1.500, 2.000 personas, ¿no? Y finalmente, la última ponderación o la última corrección de esta primera etapa tiene que ver con la distancia de la elección. Y ahí eso es muy simple, tiene que ver con el número de días de distancia de la elección. Una encuesta, cuando yo pondero todos estos factores, una encuesta que se hizo hace 100 días o 100 días antes de la elección, pesa menos en el total que, digamos, una semana antes de la elección. Entonces, pasando aquí a la segunda etapa, una vez que hago la corrección preliminar de toda la información que entra, eh, corro un proceso bayesiano sobre aquello, eh, que voy a mostrar inmediatamente aquí. Lo de arriba es el algoritmo bayesiano, que son dos partes en realidad. El algoritmo bayesiano es lo que yo hablaba del State Space Representation, porque yo quiero saber en esencia cuál es la probabilidad de que una encuesta que entra, una encuesta que recién es publicada, se acierta considerando toda la información que yo ya he juntado. Entonces, dado toda la información que yo he juntado en el pasado, la encuesta nueva que entra, la información nueva, se pondera en un algoritmo bayesiano. Luego, una vez que yo reemplazo ese número, corro una cadena de Markov, que esencialmente son estos cuatro pasos que se están mostrando ahí, para definir, por ejemplo, mediante 10.000 simulaciones, cuál es la distribución aleatoria de resultados. Eh, Ahora, antes de mostrar exactamente cuáles son los resultados de eso, quiero volver al punto inicial de por qué estamos haciendo esto. Y este es un modelo que existe para que yo generé en el fondo para nuevas democracias. Ahora, no hay un factor que uno podría decir que eh, esto solamente sirve para nuevas democracias, es especialmente útil para ellas, porque como todos sabemos, los que hemos mirado América Latina, sabemos que las datos de encuestas son irregulares, las tendencias electorales tienden a ser volátiles, los sistemas de partidos son fragmentados. En muchos países como Ecuador, por ejemplo, o Perú, a veces en una elección tenemos algunos partidos y en otra elección tenemos otro partido.
otros partidos. Entonces, en la estadística bayesiana, el proceso bayesiano, permite agrandar el parámetro de incertidumbre, lo que es bastante útil. Entonces, lo que yo quiero mostrar ahora es datos del plebiscito del pronóstico que yo hice. Esto es el programa Stata, y esta es una simulación que se hizo el 7 de octubre, es decir, 20 días antes del plebiscito. Entonces, habían la pregunta era si es que los chilenos querían una nueva constitución y se podía aprobar o rechazar. Y aquí nosotros en el fondo, con todas las 10.000 simulaciones, si es que ven el gráfico de arriba, cada una de esas líneas verticales es una simulación con un rango de error. Entonces, las líneas que son más altas tienen mayor rango de error. Y el pronóstico, en el fondo, es una línea que se traza por el medio de todas esas líneas. Y puesto de... En el fondo, nosotros lo que dijimos, o lo que dijo este modelo que inventé, es que el resultado iba a ser 78.6%, que finalmente estuvo a 2 puntos de lo que terminó siendo el resultado. Esto es me imagino que aquí están viendo, si es que se ve bien, todas las encuestas son los círculos que se ven sobre la fecha. Abajo está la fecha y al lado izquierdo está el porcentaje. Las encuestas son lo que uno, si es que abre el diario cualquiera de estos días y ve dónde está la opinión pública. El mismo día a veces hay un gran rango de distintos pronósticos de la encuesta. La línea roja es el TSM, eso es lo que genera el pronóstico. Y en el fondo es una línea que corre hacia atrás, porque lo que se hace es evaluar las encuestas anteriores y hacia dónde tiene que ir estimándose el TSM. Y por eso me gusta la estadística bayesiana, porque no es que genera un promedio del momento, sino que va generando un promedio donde las encuestas más recientes, las encuestas que tienen menor error estructural y las encuestadoras que les fue mejor en las elecciones anteriores, tienen mayor peso. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de cómo nosotros nos fue en una comparación que algunos podrán decir que es un poco injusta. Nosotros somos aquí representados por 3/5 en la primera barra. Tuvimos un 2% de error y después están todas las otras encuestas que hicieron, que tuvieron pronósticos. Obviamente las últimas dos encuestas son las que yo contaba en el comienzo, que eran encuestadoras en este caso argentinas, que uno no entiende exactamente por qué estaban haciendo encuestas en Chile en ese momento, probablemente por razones políticas, pero la verdad es que tuvieron muy mal pronóstico, mientras que nosotros y la encuestadora Mori fuimos los únicos que tuvimos pronósticos bajo 3%. Avanzando un poco de vuelta al paper, para generar este modelo miré 279 encuestas en toda América Latina, encuestadoras con 941 encuestas para 176 candidatos y cerca de 30 elecciones. De hecho, también hubo varias elecciones de México que junté, las del 2000, 2006, 2012 y 2018. Ocupé las primeras elecciones en México para generar un ranking de las encuestadoras y ocupar las encuestas que se repetían en todas esas elecciones. Entonces, esto es un poco cómo se ven los datos descriptivos. ¿Y cómo nos fue? Bueno, los resultados ustedes los pueden ver ahí en el paper. Voy a mostrar un par aquí antes de terminar, pero en el fondo fueron bastante impresionantes. Cuando se compara el TSM, este modelo, el pronóstico electoral de cuál va a ser el resultado definitivo en términos de error general de cada una de estas elecciones, las 26 elecciones, el TSM fue 100% de las veces produjo menos error. Y para 95% de los candidatos fuimos más certeros, en 121 de 128, lo que es bastante bueno. Y también he probado este modelo en otros escenarios, en Italia, por ejemplo, y funciona bastante bien. Entonces, este es un ejemplo bastante gráfico de cómo nos va. El TSM, el error del TSM está en el eje X, en el eje vertical abajo, y el error de promedio de las encuestas para una elección está en el eje vertical. Entonces, uno puede ver la línea roja es una línea de 45 grados, es decir, si es que el TSM, supongamos, tiene un error de 4% y las encuestas tienen en general un error de 4%, caería sobre la línea roja. Cuando el TSM es mejor, los casos caen arriba de la línea roja. Y eso es lo que pasó. Estos son 100% de los casos, mostrando que cuando una encuesta, por ejemplo, miremos el caso de México, este es el del 2006, cuando el TSM tiene un error de cerca de 1.8% promedio para todos los candidatos en México, las encuestadoras fallaron en alrededor de 5%. Entonces, eso es un resultado bastante bueno, considero yo.
Y ya para ir terminando, esto es un gráfico donde muestra todos los candidatos, cada uno de los candidatos, que hicimos un pronóstico y es exactamente lo mismo. La línea de 45 grados, si es que cae un caso bajo esa línea, es porque las encuestas tuvieron un mejor pronóstico. Y aquí hay, me parece, si recuerdo correctamente, eran 7 candidatos de ciento y tanto en que las encuestas tuvieron mejor que el TCM. Y lo último, si es que ustedes quieren, pueden ir a revisar el paper, que yo creo que este es un gran punto, que no es solamente identificar cuál va a ser el porcentaje de los candidatos, sino que también adivinar exactamente cuál es el orden de los candidatos. Entonces, esto es ver el orden del primer lugar, del segundo lugar, del tercero, del cuarto. Muchas veces hay muchos más candidatos que eso. Pero nosotros en el fondo, en varias elecciones, incluyendo el de México 2012 y 2018, logramos pronosticar el orden de todos los candidatos en exactamente el orden que terminó siendo, lo que es muy importante. O sea, si están mirando la elección en Ecuador últimamente, hubieron varias sorpresas ahí, entonces es bastante difícil en algunos casos saber quién va a pasar quién va a ganar esa elección. Entonces, solamente para terminar esta, en mi última lámina, antes de dar las conclusiones, esto es el sitio web de nosotros que tenemos en Chile, que ahora estamos haciendo el pronóstico para la elección de convencionales constituyentes y la elección presidencial, 3quintos.cl, donde hacemos un poco de esto de forma más aplicada, porque no es solo académico, sino que también tratamos de influir un poco en entregar resultados que puedan ser certeros y ayudar a la gente a tener una mejor opinión. Entonces ya la lámina final, dando un poco la conclusión de lo que es todo este trabajo y poniendo los dos trabajos juntos, lo que a nosotros nos parece es que lo primero que es evidente es que América Latina es una región bastante poco estudiada en la tradición del forecasting. Vimos ahí los 13 trabajos que mostró Ryan y Greg en la primera parte de esta presentación, y es bastante poco comparado con los miles de estudios, o cientos al menos de estudios de forecasting en Estados Unidos, Europa, en la democracia un poquito más avanzada. Entonces, lo que necesitamos en este momento es generar un poco más de masa, un poco más de conocimiento de pronósticos electorales en América Latina. Y lo segundo, nos parece también que partir desde un punto de vista académico, desde la política comparada, donde comparamos distintos casos, es bastante útil. O sea, no sirve solamente mirar casos de estudio. Si es que yo solamente miro Chile, si otros autores solamente miran México, tal vez vamos a aprender mucho de esos casos de estudio o esas elecciones en particular, pero vamos a aprender muy poco de cómo hacer forecasting en general. Necesitamos tener ensayo y error, necesitamos acertar en algunos, necesitamos equivocarnos en otros para entender cuáles son los factores que provocan que algunas encuestas sean o algunos modelos sean mejores que otros. El tercer punto que creemos que es importante es que todo esto importa poco si es que se mantiene en el aula, por decirlo de alguna forma, si es que se mantiene entre los expertos o en el debate solamente entre académicos. Creemos que es importante también tratar de comunicar de cierta forma estos resultados a las personas, porque hemos visto cómo las encuestas fallan, hemos visto que hay encuestas que están sesgadas, hemos visto que hay encuestas que están políticamente motivadas y hemos visto cómo la gente trata de hacer un voto útil. Si las personas quieren ir a votar el domingo a las urnas y quieren saber exactamente cuál es el mejor estado de la elección, entonces tal vez ver un modelo de forecasting tenga más sentido que escoger cualquier encuesta por sí sola. Y finalmente nos parece que todo esto tiene sentido porque viene de la academia y no viene de la política. Entonces estamos tratando de ocupar herramientas que vienen del mundo académico para tratar de resolver problemas de la democracia, no solamente en los libros, sino que también en la política de verdad. Eso, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por su presentación de los tres, muy interesante. Yo tengo anotadas muchas preguntas que me gustaría hacerles. Igual, si el público que nos escucha tiene preguntas, por supuesto, anímense a anotarlas ya sea en el chat o, como señaló Edgar, a decirnos para que les activemos el audio y puedan hacerlas directamente a los panelistas. Pero bueno, mientras se animan a preguntar, voy a hacer un par de preguntas a los tres. En principio es muy interesante, la verdad, pensar sobre todo
me parece la aprobación presidencial como una variable que puede ser o ayudar a predecir o a entender cuál podría ser el resultado de una elección. Y me parece que es muy novedoso esa idea. Y sobre todo que ahora en las actuales circunstancias políticas de diferentes países, y en particular en México, se ha puesto mucho énfasis en la figura de los presidentes, y en particular dado que también como sistemas presidencialistas tienen un peso importante y pueden jugar un peso importante su aprobación, quiero decir, en el resultado, ¿no? Eso en particular, enfatizarlo, y me gustaría preguntarles algo que aparece o en la literatura o en la discusión en los temas, en el tema sobre el voto. Esta variable que no la vi, o esta explicación que no la vi en el documento sobre la identificación con un partido político, en qué medida puede tener, digo, América Latina tiene la característica de tener bajos niveles de identificación con un partido político. Eh, en ese sentido, si a lo mejor no valdría la pena quizá incorporar otro tipo de variables que nos hablen de los factores políticos que a lo mejor pueden jugar como predictivos. No sé qué piensan al respecto. En particular, no sé, se me ocurre, por ejemplo, ahorita tenemos toda una discusión al respecto de la aprobación, y la aprobación está muy modulada por las posiciones ideológicas, políticas. Entonces, no sé qué tanto la ideología puede jugar como un elemento ahí. Esa sería como una primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el modelo. Es una predicción muy interesante, 79%. La pregunta es si por países a lo mejor hay una mayor o menor, no sé si pudieron como a lo mejor ver si hay menor o mayor capacidad predictiva por países, donde, no sé, América Latina es diversa en ese sentido. Entonces México, a lo mejor Chile, si hay como diferencias. Esas serían como mis primeras preguntas a Greg y Ryan. Y tengo una pregunta también para Kenneth. Y en este modelo también muy interesante para generar predicciones, y sobre todo pensando en el margen de error que señalas, y en la distancia de la elección como variables importantes para, para entender el fenómeno. Acá me hiciste pensar, hay literatura que habla sobre votantes probables, y lo que intenta hacer ahí es como estimar este tipo o más bien meter a la explicación quiénes podrían ser los que tienen mayor probabilidad de votar, y a partir de ahí estimar. Mi primera pregunta sería si eso tiene algún papel o juega algún rol en el modelo que tú propones, que a mí me resulta muy novedoso. Entonces sería como mi primera pregunta. No sé si Edgar tenga alguna, o dejamos que respondan. Ajá, y esperamos que la audiencia formule sus preguntas también. Y adelante, los escuchamos. Kenneth, ¿por qué no respondes primero y nosotros después? Perfecto. Yo solo quería decir la primera pregunta también me pareció buena, entonces si podía hacer una pequeña respuesta solamente desde mi perspectiva. Porque yo sí pienso también, obviamente, que la ideología juega un rol en la decisión de los votantes, ¿no? Pero desde mi perspectiva, cuando uno toma aprobación presidencial o toma la economía, bueno, la economía no, pero las variables más políticas como aprobación presidencial o intención de voto, ya está capturando un poco la ideología, ¿no? O sea, lo bueno de un modelo que toma aprobación presidencial es que las personas tienen diversas razones para aprobar o desaprobar de un gobierno o de votar por un candidato u otro. Entonces, esa información ya está contenida de un índice que después se hace. Entonces, en el fondo, cuando nosotros llegamos a este punto, son ya indicadores macro de otras cosas que están pasando a nivel más granular. Pero
En cuanto a la segunda pregunta sobre los votantes probables, claro, me parece importante tomarlo en cuenta. Yo no lo tomo en cuenta, pero no es porque creo que no sea importante, es porque em, mirando los datos, por ejemplo, cuando yo junto los datos de todas las encuestas y corro los modelos, puedo correr un modelo con solamente encuestas que no son votante probable, puedo correr otro modelo solamente con votante probable y después los puedo comparar. Y lo que yo veo es que cuando yo tomo la información más bien bruta, sin el votante probable, que en el fondo el votante probable es un concepto construido por las encuestadoras, que no necesariamente es correcto, sino que es conceptualmente construido por los dueños de esas empresas. Cuando yo tomo la información más bien, the raw information, me salen, los pronósticos son más certeros. Y yo creo que eso tiene que ver también con el proceso bayesiano. O sea, el proceso bayesiano es una forma de machine learning en el fondo que encuentra dónde está la tendencia. Encuentra de cierto modo cuando uno mete tanta información que es distinta de encuestadoras que son distintas, que tienen métodos distintos, que tienen distintos números de encuestados que se hacen en distintos momentos. El método bayesiano con las simulaciones encuentra un camino que produce buenos resultados en términos de forecasting. Ahora, lo que sí creo que es importante también es que cuando uno compara un modelo de forecasting, tiene que hacerlo con eh, el mejor modelo que presentan las encuestadoras. Y hay encuestadoras que presentan modelos de votantes probables y otras que no. O sea, en general, yo cuando me comparo con una encuestadora digo, ok, ¿cuál fue la mejor apuesta de esta encuestadora para esta elección? Y normalmente en la última encuestadora que hicieron, es decir, la que fue más cercana a la elección, y si es que tienen un modelo de votante probable, es ese y no el de todos los votantes, ¿no? Entonces yo creo que los votantes probables son importantes, son más importantes para las encuestadoras que para mí, pero sin duda lo estoy mirando. Y obviamente también se pueden combinar estos distintos factores, pero lo que yo he visto para responder la pregunta es que no tomar en cuenta los modelos de votantes probables produce más resultados más ciertos que tomarlos en cuenta. Gracias, Kenneth. Gracias. Voy a decir algo. Kenneth también, estoy de acuerdo con Kenneth que la aprobación está informada, digamos, por tantos factores, incluso partisanship, ¿no? Entonces, para las elecciones presidenciales puede no ser tan importante, pero yo diría que para elecciones legislativas, por ejemplo, puede ser quizás más importante porque no tenemos aprobación de nuestros representantes, por ejemplo. También se me ocurre con respecto a la otra pregunta de los votantes probables, que nosotros no tomamos en cuenta, por ejemplo, la, o Greg me puede decir otra cosa, pero no creo que tomemos en cuenta si el país tiene leyes del voto mandatario, voto, ¿cómo es? Cuando uno tiene que Obligatorio. votar. Obligatorio, sí. Sí. Puede ser interesante porque se supondría que la aprobación, siendo a partir de una muestra representativa, puede tener más efecto cuando sí existe el voto obligatorio, por ejemplo. Eso quería decir. Greg, no sé si quieres agregar otra cosa. Solamente gracias por las preguntas. Y por Ranio es un proyecto nuevo. Y las ideas como partisanship o mandatory voting son ideas muy interesantes porque es posible los pronósticos en países con mandatory voting son buenos porque todas las personas en una encuesta van a votar y por eso más fácil. No sé en este momento, pero es una idea que necesitamos investigar. Esto. Gracias por sus respuestas.
Yo hago una pregunta, primero una muy puntual y después una muy general. Primero, y me parece que se puede inferir de lo que nos contaron, pero si nos pudieran de manera más puntual comentarnos sus impresiones de por qué los modelos de forecasting en Latinoamérica no son, no son tan estudiados o tan propuestos como sí lo son en otras regiones. Sus ideas de por qué esto sucede, la combinación de factores, imagino esto es una combinación de factores, ¿cuáles serían esos factores? Y segundo, una pregunta muy general que tiene que ver con la agenda académica de la propuesta, como bien nos decían, y es simplemente una pregunta por curiosidad. Si han pensado, tienen alguna idea tentativa o preliminar sobre cómo el modelo pudiese ser parte de investigaciones de aproximación mixta que combinen approaches cuantitativos y cualitativos. Si tuviesen alguna idea sobre eso, cómo el modelo pudiese utilizarse en approaches mixtos. Esas son mis dos preguntas. Tenemos una pregunta de una persona que está conectada, Javier Razo, y pregunta, dice, se mencionó que en los procesos electorales de ciertos países, como en el caso de Ecuador o Perú, hay cierto número de partidos en competencia. En principio, decir cómo esto se incorpora preguntar cómo se incorpora esto a los modelos, tanto al primero como al segundo caso. Y por otro lado, se dice esto en campañas electorales aparecen unos y después otros. Este método podría aplicarse también para la formación de un partido político, preguntan en el público. Tenemos esto por ahora, si gustan contestar y seguimos. Gracias por las preguntas, Edgar. Yo voy a responder a la primera de por qué no vemos, no es lo que lo que no tenemos son pronósticos o forecasting sobre eh, desde los fundamentos. Tenemos forecasting de otras maneras. Los horse races sí tenemos muchos, están en todas las revistas. Pero no tenemos los forecasting sobre los fundamentos porque hace falta, es una falta de datos más que nada. O sea, es el gran problema y nuestro acercamiento es una manera de resolver ese problema y Jerez tiene otra manera de resolverla, pero estamos intentando de resolver el mismo problema, digamos. Eh, eh, a mí me gustaría también contestar esa primera pregunta porque es menos frecuente el forecasting. Claro, es menos frecuente. Bueno, la verdad, para ser sincero, no sé exactamente cuál es la respuesta. Yo creo que tiene que ver también con los datos. Tiene que ver con la calidad de los datos, uno. Porque cuando uno mira otro tipo de investigación sobre el sistema de partidos, sobre los sistemas electorales, sobre la interacción de los dos, la, la literatura en América Latina es muy rica. Hay muy buenos papers, hay extraordinarias teorías que han salido de aquí, pero cuando se trata de forecasting es un poquito más difícil y yo creo que tiene que ver con los datos, la calidad de los datos, de cómo conseguirlos, si es que son estables, en lo primero. Y lo segundo, y más bien diría yo con lo que tiene que ver con mi tradición, es que más bien es experimental. O sea, tomar datos de encuestas, por ejemplo, es difícil. Cuando yo junté todas las encuestas, que fueron 200, casi 300 encuestas de 11 países en América Latina, bueno, yo no conozco todos los países de América Latina, entonces tuve que hacer un poco de investigación sobre lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasaba en Panamá, lo que pasaba en México, lo que si estaba pasando algo en Venezuela, Brasil. Y lo que uno ve es que en todos estos países los datos son distintos. Hay reguladores que son distintos de las encuestadoras. En algunos países uno tiene que, por ejemplo, en Colombia se regula muy bien la industria de las encuestadoras. Em, Cada encuestadora que publica resultados tiene que venir con una parte descriptiva que muestra el cruce de todas las variables, tiene que informar quién
financió la encuesta, son muchos datos. En cambio, en otros países como en Chile, cualquiera puede hacer una encuesta. O sea, lo mostré un poco ahí en los últimos gráficos, de que hubo dos encuestadoras que se equivocaron en promedio en 50 puntos para un resultado. O sea, lo que estaban haciendo ellos no era tratar de predecir el resultado de la elección, estaban tratando de influir sobre la elección. Entonces, eso dice mucho también, la calidad de los datos yo creo que asusta a mucha gente. Y también no es solamente la calidad, sino que también son pocos datos. Si es que fueran miles de encuestas y hay muchas buenas, entonces de alguna forma vamos a encontrar el ruido la señal entre todo ese ruido. Pero muchas veces son 4 o 5 encuestadoras por país. Imagínate un país como Ecuador, muy pequeño, entonces no hay mucho. Eh, y sobre la segunda pregunta, que también me pareció interesante, el modelo mixto muy breve. Sí, yo creo que hacia allá vamos. O sea, este es un proyecto donde nosotros estamos tratando también de combinar distintas formas de encontrar el resultado de las elecciones, con el bien de tratar de informar a las personas y tener buena información. No sabemos exactamente cómo puede funcionar. Sabemos que tenemos dos métodos que son complementarios. Uno que va más bien a el porcentaje que podría obtener cada candidato y otro que va más bien más bien lo estructural, a lo fundamental, en la pista de despegue o de aterrizaje, si se quiere. Entonces tenemos que encontrar una forma de cómo los podemos combinar. Y ese es el trabajo que yo creo que viene ahora. Entonces también eso es parte de una conversación en desarrollo. Excelente, muchísimas gracias. Pues vaya, a mí me han generado todavía más preguntas. Seguimos esperando que el público nos mande más Falta la que... cuestionamientos. Nos preguntan algo sobre el paper que mencionaron, ambos, si pudieran compartirlo, quizá con nosotros para ponerlo aquí en el chat y que sepan cuál es el paper que están ustedes presentando. Y también la pregunta de la primera que hiciste. Claro, aquí hay otra, leo la pregunta que nos llega y que tiene que ver con el contexto actual acá en México, y dice, ¿qué tanto su modelo serviría para predecir elecciones legislativas? ¿Qué tanto la aprobación presidencial justamente tiene o puede tener esa función también de predecir quién puede ganar más espacios en la Cámara? Es una pregunta aquí que nos hacen. Y otra pregunta que referente a las encuestas en general, me parece interesante retomar esto de el papel que tienen las encuestas, aunque ha tenido las encuestas, por ejemplo, en casos como el de Colombia o como el Brexit. ¿Cuál es como su opinión al respecto? Y yo me sumo con otra pregunta. Referente a la aprobación presidencial, por ejemplo, hay países en América Latina que tienen presidencias inestables. No sé, pienso en Perú, pienso en Brasil. En ese sentido, ¿cómo podría jugar ahí la aprobación presidencial para tener un peso explicativo en un contexto donde hay cambios de presidente, digamos, no en el periodo esperado? Ahí, ¿cuáles podría ser su intuición al respecto o su punto de vista? Esas serían las 3 preguntas por ahora. Muchas gracias. Las tres me parecieron muy bien, pero se me olvidaron las 2 primeras. La primera era sobre si las elecciones legislativas tienen un papel en la aprobación presidencial puede jugar un papel en la aprobación presidencial en las elecciones legislativas. O sea, puede tener alguna posibilidad de explicar el resultado, no solamente en términos de elección presidencial, sino de elección legislativa. Sí. Y la segunda, su punto de vista respecto a las encuestas en general, su funcionamiento, teniendo como contexto lo que ocurrió, aquí mencionan lo de Colombia, pero podría yo sumar lo del Brexit y lo que ocurrió también en Estados Unidos en 2016 en la elección con Hillary Clinton. Eso. Okay.
Muy bien, no, yo quisiera nada más decir que la comunidad en que nosotros estamos incorporada, el WayPor, por ejemplo, WayPor América Latina tiene bueno, las fallas que hemos visto en los fallas, bueno, cuando fallaron mucho las encuestas en Colombia y en Estados Unidos y Brexit, bueno, nos hacen pensar y repensar los métodos y han generado bastantes buenas conversaciones al respecto. Y bueno, son desafíos que tenemos que enfrentar y solucionar. Um, Greg, quizás puedes saber un poco más sobre las predicciones con respecto a las elecciones legislativas, no sé. Sí, no sé también, pero es posible, pero no tengo el dato para hacer un artículo sobre este. Pero en los Estados Unidos sabemos que el apoyo del presidente es importante por las elecciones midterm, como México en 2021, pero no conozco, no sé sobre este. Y yo no tengo. Y sí, a mí también me parecieron interesantes las tres preguntas. Sobre lo primero, sobre lo último de lo que está hablando Greg, em, mi modelo no serviría para predecir una elección de ese tipo. O sea, de hecho, nosotros ahora en Chile tenemos una elección en el 11 de abril para elegir convencionales constituyentes, que van a ser estas personas que escriban la próxima constitución de Chile. Y es esencialmente el mismo sistema electoral que tenemos para elegir diputados y senadores. Eh, y no tenemos información a nivel de cada uno de los distritos de encuestas sobre cómo van a resultar las elecciones, y menos si es que tuviéramos, no es mucha información, entonces son pocos puntos. Entonces yo lo aproximaría de otra forma. De hecho, nosotros estamos simulando esas elecciones, pero es un trabajo mucho más en detalle sobre el historial de cada uno de los distritos. Entonces, lo que yo recomendaría en ese caso sería mirar cada uno de los distritos en términos de sus resultados electorales anteriores, en el caso de México, y después agregar. En términos de lo segundo, la falla de las encuestas, Colombia, Brexit, incluso Australia, las encuestas fallaron gravemente. Bueno, no hay mucho que decir, o sea, esas cosas pasan. Y hay toda una línea de estudio que trata de investigar por qué. El espiral del silencio, por ejemplo, mucha gente no contesta honestamente las encuestas. Puede ser mal visto contestar cosas que no son poco populares, como ser demasiado conservador. En el caso de Brexit, no querían contestar y había algún voto escondido ahí. En el caso de mi modelo, lo único que yo puedo decir, que yo estoy absolutamente seguro, es que en general mi pronóstico va a tender que ser mejor que el promedio que el resto de las encuestas, porque ocurre un fenómeno que se llama bracketing. Entonces, en el fondo, si tú promedias una encuesta que es muy baja y una encuesta que está muy alta, tu número va a quedar inmediatamente mecánicamente al medio. Entonces va a ser mejor, o sea, es muy probable que el resultado, si tienes dos encuestas, probablemente va a estar al medio, pero si tienes 1000 encuestas, es obvio que no va a ser ninguna de las que están en los extremos. Entonces, lo que hace esto también es tratar de entregar un número sin hacer todo ese trabajo, porque la gente en general no tiene el tiempo de hacer este trabajo, simplemente abre el diario y revisa cuál es la última encuesta. Y en la última pregunta sobre el caso de Perú o estos países que son más bien inestables, donde los presidentes no tienen mucha continuidad, yo ahí también creo que este modelo bayesiano está bastante bien preparado para esos escenarios que son inciertos, que son más bien inestables, porque solamente un par de encuestas se puede montar el modelo relativamente fácil, y dado que ya tenemos un ranking de encuestas mirando cómo les fue en elecciones anteriores, podemos posicionar las encuestas nuevas, aunque sean pocos, en algún rango que son más o menos probables, ¿no? O sea, por ejemplo, si pongamos que en Perú se acaba el gobierno y quieren hacer una elección el próximo domingo, en un mes más, eh, y se hacen 4 encuestas, las encuestas podrían estar diciendo cualquier cosa. Y si esas 4 encuestas fueron 4 encuestas que se hicieron, una que se hizo bien y 3 encuestas que se hicieron mal, obviamente podemos ponderar para ver cuál fue la que estuvo mejor, y probablemente vamos a entregar un resultado más cerca de lo que de lo que sería el resultado de la elección. Si me permite responder a la tercera pregunta, Isaac, me hiciste pensar que en sistemas como describiste, puede ser interesante
no solo hacer forecasting sobre las elecciones, sino también al cambios constitucionales, ¿no? O ¿cómo se llama? Impeachment, cosas así, ¿no? Entonces, yo diría, y hay bastante literatura sobre eso, que la aprobación presidencial tiene un efecto, bueno, afecta mucho en el comportamiento de la prensa y eso influye también entonces en qué es lo que piensa y cómo se comporta el público. Entonces, se me ocurre el libro de Aníbal Pérez Liñán sobre esto en impeachment en América Latina. Ahí la aprobación presidencial sí importa mucho. Entonces, yo diría que es también parte de la agenda futuro de pensar para qué más se puede utilizar esos técnicos para mejor entender la región y mejor entender las instituciones frágiles democráticas, ¿no? Muchísimas gracias, Kenneth y Ryan, por sus respuestas. Yo nada más recuerdo básicamente la primera pregunta que nos hicieron, si nos la pudieran contestar. Es una pregunta que se puede traducir a si de alguna forma el método que ustedes proponen, su propuesta, se puede aplicar acaso a la formación exitosa de un partido político. Y Sí, yo acá tengo una pregunta que hace una colega de aquí del centro, Leslie Lemus, en referencia a la estadística bayesiana en particular, con fines, digamos, pedagógicos para quienes nos escuchan, respecto a cómo podría ayudarnos quizá para entender otros fenómenos políticos y sociales. Quizá, Kenneth, si podrías a lo mejor ahí darnos algunas pistas. Y también, como qué diferencias y similitudes habría con los modelos tradicionales de forecasting al implementar el uso de la estadística bayesiana. Y la otra pregunta tiene que ver más con lo que han presentado Greg y Ryan, referente a los alcances y límites del mismo modelo, si nos podrían como informar eso, y creo que también eso puede apuntar a lo que presentó Canet, como alcances y límites del mismo modelo que están presentando. Y yo quiero sumarme a las preguntas respecto a la aprobación presidencial. Si han pensado en qué otros fenómenos, lo mencionaron al final, en qué otros fenómenos podría también estar. Me parece que es una variable muy poderosa para explicar muchas cosas. Si han pensado en qué otro fenómeno político o social podría influir. Y eso sería por ahora lo que hay aquí en el chat. Gracias. Bueno, comienzo yo con la bayesiana. Bueno, yo diría que partiría diciendo que en ciencia política la estadística bayesiana eh, es menos usada que su contraparte, la estadística frecuentista. O sea, son esas dos grandes tradiciones y de hecho la estadística bayesiana existe de antes que la estadística frecuentista. Em, y lo que es la diferencia, diría yo, es que la estadística bayesiana, que por cierto se ocupa para muchas cosas, o sea, por ejemplo, para hacer pronóstico sobre el tiempo. Entonces, cuando uno mira si es que va a llover, supongamos mañana jueves 25, em, uno nos dice, bueno, cuántos jueves 25 de años anteriores ha llovido, y veamos la probabilidad si es que llovió todos los jueves 25, entonces mañana hay una probabilidad del 100% de que llueva, ¿no? En cambio, la estadística bayesiana es un crecimiento acumulativo, donde uno mira, por ejemplo, los últimos días. Entonces, es mucho más fácil, es la probabilidad de A dado B, un evento A dado un evento B. Y en el fondo yo creo que hay mucho espacio para utilizar esto y simplemente es cosa, yo creo que se enseña poco dentro de las universidades. O sea, por ejemplo, no existe la regresión tradicional
o la correlación. Es simplemente un método que es distinto para aproximarse. Yo creo que si eso más encima se combina con las cadenas de Markov de Monte Carlo, lo que uno puede terminar haciendo es una herramienta que yo creo que es bastante poderosa. O sea, ahora que tenemos poder computacional, uno puede hacer estas simulaciones 10.000, 15.000 veces. De hecho, yo cuando hago las simulaciones para los resultados electorales presidenciales en Chile, que estoy haciendo ahora, tengo el computador finalmente andando 4 horas. Entonces yo creo que a medida que tengamos mayor poder computacional y se entienda un poco mejor cuáles son los rangos de acción de estos distintos modelos, em, se van a utilizar más. Y sobre lo segundo, sobre dónde están los límites, bueno, las ventajas yo creo que ya hablamos un poco, o sea, en el caso mío yo creo que es bastante, bueno, en el caso de los dos, ellos también están prediciendo con bastante certeza cuáles son los resultados de las elecciones. Y en el caso mío también es el caso. El problema mío es que si no hay encuestas no hay modelo. O sea, así de simple. Yo tengo un input que son encuestas y si en un país no hay encuestas, simplemente no puedo correr el modelo. O si hay 2 encuestadoras, no tendría mucho sentido. O si hay una encuestadora que tiene 5 encuestas, tampoco funcionaría. Entonces yo sí creo que em, hay que dar pasos para integrar información que viene de distintos lados. Yo creo que una solución a eso no sería simplemente integrar distintos métodos, sino que distintos inputs. Por ejemplo, datos de redes sociales. Entonces, por ejemplo, yo creo que los datos de redes sociales, como por ejemplo Twitter, si es que se logra de alguna forma identificar algún tipo de universo, serviría bastante bien en este proceso de updating que hace la estadística bayesiana para actualizar información que uno puede ponderar con distintos pesos. Eso sería bastante poderoso, creo yo. También a los límites, no solo la cantidad de encuestas, pero en Way por lo menos hablamos mucho de si cuán viables son las encuestas hoy en día. Pueden tener problemas bastante graves que pueden derrumbar toda la idea, ¿no? Entonces, las encuestas mismas tienen que seguir viables, ¿no? También, yo me voy a atreverme a responder a la pregunta sobre la formación de un partido político. No sé si nosotros con estos métodos podemos decir mucho, pero yo sí creo que la idea de forecasting puede ser interesante para entender la caída de un partido político. Por ejemplo, usando los datos no de aprobación presidencial, sino de identificación partidaria. Por ejemplo, se puede armar un modelo de forecasting quizás para entender cuán probable es que un partido se cae gravemente. O sea, por ejemplo, los radicales en Argentina ya casi no existen, ¿no? Y MNR en Bolivia, etcétera. O sea, hay varios partidos que habían existido mucho tiempo y ya no. Entonces, yo creo que hay alguna manera de utilizar esos métodos para entender cosas así. También a la pregunta de Isaac sobre para qué se puede utilizar la aprobación presidencial. Bueno, es algo que con Greg pensamos mucho, ¿no? En la literatura, por lo menos, sabemos que hay la teoría de la guerra diversionaria. La idea de que si los números del presidente están muy bajos, bueno, ¿por qué no amenazar? ¿Por qué no amenazamos al país vecino, ¿no? Para hacer que suban los números un poco, ¿no? Y eso hemos visto, eso hemos visto en América Latina. No conozco un estudio que ha probado esto, pero sabemos que en otras partes sí. Sí, es mucho más probable una guerra cuando el presidente o el líder está por debajo en las encuestas.
También sabemos que los cambios de gabinetes tienden a coincidir con números bajos de los líderes, y nuestra colega, una mexicana, Cecilia Martínez Gallardo, tiene un paper sobre eso, utilizando nuestros datos también. Entonces yo creo que hay varias aplicaciones de estos datos, y que todo el mundo se sienta muy bienvenido a utilizar los datos y publicar con ellos y todo esto. Gracias. Muchas gracias de nuevo por sus respuestas. Tenemos otra pregunta. Aunque ya lo han venido mencionando, ¿qué condiciones deben tener los datos? Condiciones que no se requieran en la estadística tradicional. Igual yo tengo una. Yo puedo sumar aquí una. Hay una sobre cuál sería la diferencia entre el poll of polls, Kenneth, y el método que tú estás proponiendo. Ok, sobre lo primero, sobre la estadística tradicional, claro, la estadística frecuentista o la estadística bayesiana, no hay ninguna diferencia en seleccionar los datos. Yo cuando selecciono las encuestas, selecciono en base a lo que a accountability y transparencia. Quiero asegurarme que las encuestas no tienen graves errores. O sea, pueden venir con errores, pueden estar equivocadas, ¿no? Pero que no sean comisionadas por un grupo político para mostrar un resultado electoral. Tratar de evitar ese sesgo. Y también cuando uno inspecciona los datos y uno ve que hay una encuesta que, qué sé yo, le está dando a un candidato presidencial 60%, mientras que todo el resto le está dando 30%, probablemente no es una encuesta que tú quieras incluir en tu base de datos. Y ahí yo creo que da lo mismo si es tradicional o frecuentista o bayesiano tu método. Simplemente quieres tener los datos más limpios que puedas. Y en cuanto a lo segundo, claro, bueno, el paper famoso de este modelo, que no es único, este es el primero que se prueba con un propósito específico para países en vías de desarrollo, países de las nuevas democracias, pero el primero grande fue el de Simon Jackman del 2004, que de hecho se llama Pooling the Polls, en Australia, para una elección federal. Y él ahí también ocupa un modelo que es bayesiano. Entonces, es esencialmente lo mismo. O sea, viene de la tradición de pooling the polls. Si es que uno lo quiere decir así, uno podría decir, esta es una encuesta de encuestas. Gracias, Kenneth. Ryan, Greg, no sé si... Yo diría nada más sobre esto, que nosotros ocupamos otro método que es parecido, pero más adecuado. O sea, no podemos hacer un poll of polls para aprobación, pero porque se sabe que cada encuestador hace su propia o sea, pregunta la pregunta de su propia manera, y algunas tienen 5 respuestas, otros tienen 2 respuestas, algunos tienen 4 o 3. Nosotros lo que hacemos es utilizar un algoritmo hecho por James Stimson hace muchos años en Estados Unidos para recuperar el variable latente de la serie temporal de la aprobación a lo largo del tiempo, y usar toda esa información a estimar mensualmente o por trimestre o anualmente o diariamente cuál será el valor de aprobación en un momento determinado. Y también nuestro sitio de web tiene todos los datos. Y el algoritmo Sí, se puede utilizar en el web nuestro también. Excelente, muchas gracias. Tenemos 2 últimas preguntas, se las voy a formular, a leer de aquí. Esta es para la idea de Kenneth, lo que señalaba sobre democracias inestables. ¿Cómo incorporar, dado que hoy en América Latina la insatisfacción con la democracia es alta, si eso puede influir o no en la estimación de mejores predicciones electorales, o sea, la satisfacción con la democracia, supongo, es lo que
se pregunta. Y por otro lado, esta idea que había mencionado yo previamente, pero alguien la reitera, de el contexto, si es posible mirar, dado el modelo en cuanto a predicción general, si es posible como desentrañar particularidades en lugares en específico, donde a lo mejor tenga mayor capacidad explicativa que en otros lugares. Pienso, por ejemplo, qué diferencias podría haber, no sé, con respecto a México en relación con Argentina, con Chile, con Brasil, que tienen características diferentes en términos institucionales, de sistema de partidos, etc. Y esas serían las dos últimas preguntas que tendría yo aquí. No sé si Edgar... Ya no tenemos. Perfecto. Venga. Yo quisiera decir al principio que sabemos que nuestro modelo no funciona bien en Guatemala. Sí. O sea, sabemos que Guatemala en sí no está capturado dentro de nuestro modelo porque la variable dummy es la que sí tiene bastante valor predictivo. Y también Perú, porque Perú no tiene candidatos sucesores desde 2000. Así que Perú queda fuera de casi todos los modelos nuestros. Así que esos son los límites en que estamos trabajando con esto. Eso más o menos. Greg, no sé si has podido mirar los datos y ver si hay ciertos países donde sí funciona bien y algunos que no, y si hay algún patrón en esos datos. No es obvio, pero es posible y necesitamos hacer esto. Yo sobre la primera pregunta y para atar eso un poco con esta idea de estadística bayesiana. Porque, ¿por qué puede servir este modelo? Porque yo creo que tiene sentido en un setting de nueva democracia. La estadística bayesiana está construida cuando uno dice la probabilidad, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esta encuesta nueva sea certera, su pronóstico, en base a todo lo que hemos visto antes? Bueno, ese setup solamente funciona cuando tenemos información de antes, pero la primera vez cuando uno instala un modelo bayesiano, no tiene ninguna información antes. Y por eso el bayesiano está compuesto de dos componentes, uno que se llama el prior y otro que se llama el likelihood. El likelihood es la probabilidad de que algo pueda suceder, y el prior es lo que uno estima que podría ser el caso antes de ni siquiera revisar los datos. Entonces, el prior, por ejemplo, si que estamos tratando de estimar la intención de voto por López Obrador, por ejemplo, en la última elección, ¿entre qué porcentaje se mueve López Obrador? Y uno podría decir, bueno, se mueve entre 20% y 50%, entre 20 y 60%. Pero tomar esa decisión es un sesgo que muchas veces mete el investigador. O sea, yo solamente por decir 20 y 60 genero algún tipo de sesgo en la ecuación. Ahora, lo que yo hago para no meter sesgo es que ocupo algo que se llama flat priors, que es decir, puede pasar cualquier cosa. Puede ser entre 0 y 100. La votación de López Obrador puede ser entre 0 y 100. Normalmente en democracias avanzadas eso sucede menos porque los datos que ellos tienen son más confiables y son más estables a través del tiempo. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es responder la segunda pregunta que tiene que ver con la satisfacción por la democracia, donde si bien yo no lo considero de por sí, porque yo creo que ya viene esa información contenida dentro de la intención de voto de las propias personas, cuando dicen yo quiero votar por un candidato outsider, quiero votar por un candidato independiente, tal vez su satisfacción con la democracia ya es baja. Pero eso también tiene que ver con cuando la satisfacción de la democracia es muy baja y puede afectar un modelo estructuralmente. Por eso también sirve la estadística bayesiana, porque con flat priors uno puede esencialmente decir, aquí puede pasar cualquier cosa. La intención de voto de un candidato outsider independiente que nadie conoce, que llegó ayer, como pasa a veces en Chile, que ha pasado en Chile, que pasa en Perú frecuentemente, que pasa en Ecuador,
es que los candidatos pueden obtener entre 0 y 50% y pueden pasar a una segunda vuelta sin siquiera entender de dónde sacaron todos los votos. Perfecto, pues muchísimas gracias por sus respuestas, por la presentación, por la disposición a presentarnos parte de su trabajo. No sé si desean agregar algo más, si quisieran decir algo más que no hayan mencionado y que quisieran enfatizar. Solo agradecerles y decir que si tuviéramos un paper a compartir, lo habríamos hecho, pero ya tenemos nada más un modelo y una presentación apenas. Entonces, muchas gracias y las preguntas que nos hicieron realmente nos han ayudado a pensar a cómo seguir en adelante. Gracias. Sí, muchas gracias, muchas por gracias. las preguntas y la oportunidad. Gracias, Kenneth, Gregory, Ryan. Agradecemos también mucho a la audiencia, su participación y mucha suerte y todo lo mejor con esta propuesta interesantísima. Claro. Pues muchas gracias. Quedamos en comunicación cualquier cosa. Gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias, Isaac. Nos vemos. Estamos en contacto, ¿eh? Mucha suerte con todo. Edgar, un gusto. Suerte. Chao.